Esto es Moguel y el tema de hoy, prepárate, porque te va a mover el alma. Hoy estamos nuevamente desde el World Trade Center, Guadalajara, pero te traigo una invitada muy especial, una persona que conocí hace poco tiempo y con las diosidencias nos pusieron enfrente y hemos hecho una alianza en un tema que para mi familia, para mi entorno es muy importante: el abuso sexual infantil en el hogar, que es donde la mayoría de las veces sucede. Y resulta que casualmente conozco a una mujer hermosa, a Zoila Samaniego, que nos coincidimos en una entrevista y traía un libro en su mano. Y de forma totalmente irresponsable, con Esto es Moguel, ya la conocen, que es una gente que se atreve a muchas cosas, yo dije, a Zoila la tenemos que conocer. Una mujer que se atreve a escribir su historia es una mujer que se merece todos los espacios, que se merece todo el reconocimiento. Cuando el más grande de los fermentos que tiene el abuso sexual infantil es el silencio. Y nos encontramos con un ser que se apuesta por ti, por mí, por todos los seres que lo han vivido y decirles, tenemos que romper el silencio. Tenemos que hablar de este tema y que ningún niño es responsable de vivir esta situación que es tan común en el mundo. Zoila, bienvenida. Qué placer tenerte sentada. No sabes cómo le agradezco a Dios esta diosidencia, este encuentro entre tú y yo, porque yo sé que vamos a abrir muchas puertas, muchos corazones, muchas almas y que le vas a dar mucha esperanza a muchos seres más. Quiero decirles que Zoila se llama Zoila Esperanza. Nada es casualidad en la vida. Así es. Bienvenida, Zoila. Quiero que desde ese punto de vista humano, quiero que nos que nos tomes de la mano y nos lleves en este breve tiempo a hablar esa aventura de atreverte a compartirlo. ¿De qué pasó para que pudieras escribir? Porque escribir un libro se dice muy fácil, pero es algo muy complicado. Y agarrar tus ideas, tu dolor, todo aquel experiencia, ese valor que no sé de dónde lo sacaste, pero qué maravilla. Me queda claro, traes a alguien muy fuerte tras de ti, traes un espíritu de grandeza enorme. Platícanos, porque esta es una gran oportunidad para todos los que nos gusta aprender día a día y conocer seres tan extraordinarios como tú. Ok. Primero, la más feliz y más contenta de estar contigo soy yo. Créeme que tú dices ahorita que Dios nos puso en el mismo camino. Le agradezco a Dios esa oportunidad que me dio de conocerte. Las personas que te conocen no me van a dejar mentir que eres una persona magnífica. No sé por qué das tanto de ti a personas como yo que no nos conoces. Y también creo que Dios no se equivoca. Entonces, si Dios nos puso en el mismo camino fue porque tenía otros planes con mi proyecto. Y aparte, tú eres una mujer, se ríen a veces en mi casa porque les digo mi sensei, mi maestra, mi hada madrina. Eres una mujer que vino al menos a cambiar mi vida. Y al principio, pues, no sé si a todas las personas les pase, pero tenía muchísimo miedo yo, estaba muy temerosa. Decía, están pasando muchas cosas buenas, viene algo malo. Entonces tengo que cerrarme las cosas buenas para evitar que venga lo malo. Después entendí que vienen las cosas buenas porque Dios las está poniendo en mi camino, porque Dios está abriendo puertas. Tú eres magnífica en mi vida, pero te concibo como un instrumento de Dios en mi vida, ¿sí? Si Dios no hubiera querido, tú no estaríamos aquí sentadas hablando. Y creo que cambiando la perspectiva de que si recibo algo bueno es porque viene algo malo, debo pensar que viene algo bueno porque ya viví mucho malo y porque esto bueno va a ayudar a que muchas personas salgan de esa situación también, de abuso, de vulnerabilidad, de inseguridad. Y decías que cómo fue el proceso de la escritura, que no es fácil.
No es fácil, al menos para mí no fue fácil escribirlo porque tuve que meterme en todos mis miedos. Platico con conocidos, sé lo que me pasó, recuerdo lo que me pasó, he contado en terapias lo que me pasó, le he contado a amigos lo que me pasó. He tratado de sanarlo de muchas maneras, pero nunca había escrito sobre lo que me pasó. Y fue un proceso completamente diferente porque tuve que analizar cada una de mis emociones y revivir. Creo que reviví. En el proceso del libro reviví todas mis malas experiencias. Y dolores que yo no era consciente que existían empezaron a florecer durante la Empezaste escritura. a conocer. Los empecé a conocer, así es, los empecé a conocer. Hace días platicaba contigo, ese día me cayó el 20 completamente. Creo que viví por fin mi duelo de abuso al escribir el libro. No sé, hay un espacio en el libro donde hablo de mi mamá, por ejemplo, y en el libro, quien lo lee puede ver como odio hacia mi mamá o mucho coraje hacia mi mamá. Pero en este momento yo no siento ningún sentimiento negativo hacia ella. La amo y estoy completamente en paz con ella. Pero el ejemplo que te doy es porque creo que durante el libro hubo momentos donde escribí con mucho temor, otros momentos en los que escribí con mucho coraje, otros con mucho miedo, otros con mucha tristeza. Y al final creo que ya fue cuando estuve en paz conmigo misma, al menos en ese proceso del libro. Pero creo también que no es difícil escribir un libro, porque, bueno, yo no tengo formación de escritora, lo que yo estudié no se relaciona... ¿Qué estudiaste? Desarrollo educativo. Okay. Entonces no se relaciona así directamente con las letras, sin embargo, pude hacerlo. Entonces creo que si yo me di tiempo entre quehaceres, entre hijas, entre esposo, entre mis mandados de señora de escribir un libro, pues cualquier mujer o cualquier persona que se lo proponga. ¿Cómo administrabas tu tiempo? Por ejemplo, ¿en qué tiempo escribiste el libro? Fue muy largo el proceso para escribir mi libro, tardé 2 años, como 4 meses, más o menos, pero a mí lo que me detuvo mucho era el miedo al dolor, porque empezaba a escribir, tenía la idea de lo que iba a escribir, y cuando empezaba con el teclado, sentía un dolor tan grande que me ponía a llorar. Entonces duré semanas que no me atrevía a volver a abrir la computadora para escribir. Fue más el proceso tan largo por mis miedos, por lo difícil que fue volver a vivir todo ese dolor. Pero armar el libro, creo que cuando tienes una idea, pues Dios te va guiando. Fíjense qué interesante. Zoila es una persona que vive abuso sexual infantil. Yo también lo viví y lo descubrí hasta los 50 años. Y a los 50 años me di cuenta que no me veía en un espejo desnuda, porque mi cuerpo yo sentía que era sucio. O sea, este proceso, yo sé que los que vivieron el abuso estamos hablando un idioma que nos entendemos. Es como cuando les digo que hablas un idioma y el otro no te lo entiende, pero los que lo vivimos, yo sé que ahorita estamos empatizando con muchos de los que nos están escuchando. Este dolor del abuso es algo muy peculiar y tienes razón, porque de repente tú dices, creo que ya lo sané, pero no. Y decía mi hijo Eduardo, que él es el de Fundación Paz y que presentó este libro, él decía, esta forma como Zoila puede describir en ese libro esos cambios emocionales. Decía, recomiendo este libro para los terapeutas, para que puedan entender la cantidad de emociones y de vibración. No quiere decir que estemos, que vivamos en uno, pero tenemos que enfrentar ese momento de dolor, y a veces de dolor con la mamá, de sentirnos falta de cuidado y todo esto, y que no es un proceso hacia el de enfrente, es un proceso interno donde, como dices, amo a mi mamá, y claro que tenemos que seguir amando y tenemos que perdonar y todo, pero algo que para mí fue el gran descubrimiento con Zoila, nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación Paz, que es prevención de abuso sexual infantil. Tenemos más de 15 años, pero nunca me había yo detenido a pensar en los adultos que traemos un niño enfermo.
que traemos un niño herido y que existimos una cantidad enorme en el mundo. Qué bueno que estamos ya enfocados muchísimo hacia estos niños que están viviendo el abuso ahorita, pero ahorita hay un grupo también en México que se llama Valientes y que habla de estos adultos que hoy son valientes y que lo hablan y que lo pueden decir y que se puede llevar una denuncia también porque ya no prescribe. Y que, como dices, este mundo donde empiezas a encontrar que agarran piezas para armar un rompecabezas. Yo quiero decirte que yo estoy convencida que tú eres una pieza de ese rompecabezas. El día que coincidimos, que fue el 9 de agosto, Eduardo, mi hijo, estaba en México junto con el Chovy Landeros y junto con Salvador Cacho de Valientes. En ese momento que nos conocimos para esa entrevista, ellos estaban marchando en México y presentándose en el Senado de la República. Entonces tenemos que entender que hay cosas mucho más allá de nosotros y que nosotros somos instrumentos y que tú estás siendo un instrumento, Zoila, maravilloso para los adultos, donde con un gran valor, bueno, yo quiero decirles que si ustedes conocen a sus hijas y el sentimiento y la empatía de tus hijas, sí, de tu pareja cargando el agua, cargando los libros, o sea, ese equipo de familia que se formó por tu valentía. Esto es un premio de la vida para ti y eres un ser maravilloso. Bueno, se fue a Estados Unidos después de la presentación y tuviste muchísima comunicación a través de las redes sociales porque gracias a Mar Santo que nos patrocinó el Facebook Live en la presentación que hicimos en el Centro Internacional de la Amistad. ¡Guau! Llegamos y tocamos muchas puertas. ¿Qué pasa, Zoila, ahora que tú ves culminado ese libro? Porque además les quiero decir, es un libro fácil de leer. Platícales cómo se llama, por qué le pusiste ese nombre. O sea, no quiero que les platiques el libro porque quiero que lo compren. Bueno, porque además quiero decirles que los fondos de este libro, Zoila desde un principio lo tiene pensado para hacer un organismo para ayudar a más gente, para que rompamos el silencio, ese silencio que tenemos en las familias como una carga del pípila cargando, con ese secreto del familiar, de esto. Quitemos esos sentimientos que nos dañan a nosotros. Platica, porque tú fuiste iluminada, no sé cómo, está fácil de leer, está al alcance, está maravilloso. Bueno, es que el libro lo empecé primero para aferrarme a un motivo para seguir viviendo, porque cuando yo me enteré de que había sido abusada a los 3 años, fue hace apenas 3 años, 2 años, y algo había en mi cabeza, como entre sueños, algo borroso, que sabía que algo malo había pasado con esa persona, y le tenía miedo. Incluso de adulta no me caía mal, pero algo me alejaba de él. Había una barrera, ¿no? Me entero de que fui abusada por él a los 3 años. Dije, por supuesto, todo tiene sentido de lo que siempre he sentido por él. En automático empiezo a recordar muchos detalles. Esos detalles apenas una semana antes de la presentación del libro los platiqué con mi mamá y ella complementó los detalles que faltaban. Así como yo lo recordaba, así sucedieron las cosas. Y mi mamá nunca me había hablado de eso. Me enteré por accidente de esa violación. Esa fue la primera, pero fue de la última que yo me enteré. Entonces ya había 2 abusos previos, que yo estaba consciente. Cuando me entero de esa, sentía que no tenía lugar en este mundo, que mi existencia no tenía ningún valor porque pues nadie me cuidó, nadie me protegió, nadie me defendió. Entonces yo dije, ¿para qué? Era como sumarle una piedra más a ese costal que ya estaba así como que de pros y de contras y estaba en las contras. Y recuerdo que estaba lavando las escaleras en mi casa cuando dije, tengo que, primero pensé, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Y después dije, bueno, no, Dios es un ser de amor, es amor. Él no puede permitir la maldad es algo humano, entonces fue el hombre que hizo eso y es la maldad de él. Dios no tiene ninguna intervención en esto, pero creo que Dios quiere que haga algo con lo que me pasó.
que no desperdicie mi vida así, porque cuando pensé esto ya había estado a punto pues del suicidio, la verdad sí lo pensé muy seriamente. Pues nos vamos a ir a una pausa, porque fíjense, este es un tema, híjole, yo sé que cómo se sienten muchos, porque esta empatía, los que ya la vivimos, sabemos que sienten. Y también, yo sé que también hay muchos que nos están escuchando y que han tenido información de su familia. Quiero decirles, los niños no mienten, los Así niños es. no traen un manual de información sexual, ni mucho menos. Cuando un niño habla de abuso, escúchalo. Sé que duele, por lo general es de alguien que amas. Y entonces la negación es lo primero que viene y volvemos a revictimizar a este niño. Regresamos con este tema que tenemos mucho que aprender.